Nosotros somos un país favorable a la ampliación y desde luego pues el que se señale a un país como Bosnia y Herzegovina que efectivamente pues necesita de ese apoyo, de esa solidaridad y de esa empatía para poder abordar y avanzar en las reformas que le permitan pues ingresar en la Unión Europea junto con otros, en fin, Georgia, Ucrania y Moldavia, y en conjunto todos los Balcanes occidentales, pues es algo que desde luego para España, desde el punto de vista geopolítico, pero también desde el punto de vista del fortalecimiento de un proyecto único y común que es el europeo, pues es de interés. Así que bueno, son muchos temas, algunos de ellos, en fin, parece que son más de política exterior que de política doméstica, pero cuando hablamos de Ucrania, hablamos de Oriente Medio, hablamos de seguridad, hablamos de defensa, bueno, pues estamos hablando de debates muy relevantes pues que nos afectan en el día a día, porque la seguridad, la capacidad de disuasión también para un proyecto de paz como es el europeo es fundamental, porque es así como podremos defender pues este espacio de democracia, de derechos y de libertades que es Europa. Y bueno, de esto vamos a hablar. Entonces, si os parece, pues ya mañana tendremos una rueda de prensa. Una pregunta, por favor. ¿Una pregunta o cuántas? Esta tarde el señor Puigdemont va a anunciar previsiblemente su candidatura a las elecciones en Cataluña. ¿Teme que esta candidatura del señor Puigdemont y los pactos postelectorales puedan condicionar la estabilidad de su gobierno? Yo creo que la hoja de ruta del Gobierno de España es clara. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, pese a la frustración, por eso decía, ¿no?, lo de la paciencia ayer en el Congreso de los Diputados que muestra la derecha y la ultraderecha, pues lo tenemos claro desde hace 6 años a esta parte. Tenemos que apostar por la convivencia, y la convivencia es apostar en definitiva por el crecimiento económico que está registrando España, por la intensa creación de empleo que está también registrando España y también por el avance en derechos y, por cierto, con una responsabilidad fiscal que nos está llevando a cumplir por encima de lo previsto nuestros objetivos de déficit público y de deuda pública. Por tanto, desde el punto de vista del Gobierno de España, vemos estas elecciones en Cataluña como una oportunidad de abrir un nuevo escenario en Cataluña que mire más al futuro y no tanto al año 2017. Yo lo dije ayer en el Congreso de los Diputados, lo vuelvo a repetir hoy. Creo que la gran lección de esta década perdida en Cataluña pasa porque todos seamos conscientes de que Cataluña dividida no avanza. Cataluña avanzará unida y para eso se necesita un proyecto integrador que sin reproches, sin rencores, sin resquemores, apueste por la convivencia y por el avance de Cataluña. Y creo que además, como presidente del Gobierno lo digo, al conjunto de ciudadanos en el resto de España, fuera de Cataluña, pero en el resto de España, y es que es también en interés del resto de España el que se logre pasar página, el que abramos una nueva etapa en Cataluña y en el que se normalice la situación política en Cataluña, porque todos estos datos tan positivos que estamos teniendo en economía y en empleo y en prosperidad, en definitiva, tienen también que ver con la etapa de convivencia y de normalización política que estamos afrontando con valentía y con coraje desde el Gobierno de España en Cataluña. Pero ¿no le preocupa que esa candidatura pueda dificultar ese objetivo que usted se plantea, presidente, de pasar página en Cataluña? No, pues es que es quien lo van a decir alto y claro son los catalanes el próximo 12 de mayo. Yo creo que la democracia es eso y creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, no por mirar hacia atrás y, en fin, el candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tampoco hay novedad en eso. Sabemos quiénes son los candidatos del resto de formaciones políticas. Pero bueno, ya le pregunto, como me pregunta usted, pues como secretario general del Partido Socialista Obrero Español o como presidente del Gobierno, yo creo que nosotros tenemos al mejor candidato. Y no solamente porque lo sea, sino porque además ha demostrado durante estos 3 años que se puede hacer una oposición útil. Una oposición pues que ponga por el frente pues el interés general, en este caso de los catalanes y catalanas. En fin, en España es como muy sofisticado ver, en este caso, el Partido Popular. Sería imposible ver al Partido Popular apoyar unos presupuestos generales del Estado, de mi gobierno. Pero él, en cambio, sí lo ha hecho. Lo ha hecho en Cataluña, ¿no? Y eso yo creo que también es una prueba de que efectivamente haciendo una oposición útil es como se ganan las elecciones, en Cataluña y en el resto de España. Yo creo que
cuando se plantean estas situaciones, uno deja muy a las claras cuál es su estrategia de oposición. Yo recuerdo al señor Feijóo decir hace 4 años o 3 años que lleva al frente del Partido Popular, creo que son 2 años, perdón, al frente del Partido Popular, que antes fue el señor Casado, que no venía a insultar al señor Sánchez. Decía, yo no vengo a insultar al señor Sánchez, ¿no? Yo creo que de esa declaración ya no queda nada. Lo que queda es una oposición destructiva que bloquea e incumple su obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial y que efectivamente se queda en el ataque personal, que tienen dos justificaciones a mi juicio. La primera, para no asumir una responsabilidad que tiene en primera persona como presidente del Partido Popular, y es exigir las responsabilidades políticas que a día de hoy aún no ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un escándalo de corrupción que le afecta a ella personalmente. Y en segundo lugar, creo que todo esto tiene que ver con una enorme frustración que tiene la derecha y la ultraderecha por no haber cumplido sus objetivos el pasado 23 de julio, y es el poder conformar un gobierno de coalición con presidente el señor Feijóo y como vicepresidente el señor Abascal. Pero es que esa es la democracia. Es lo que dijeron los españoles y españolas. Y por tanto, bueno, pues tendrán que esperar 4 años, se les va a hacer muy largo, yo lo entiendo, es así. La democracia son los votos de los ciudadanos, son los que nos ponen en un lugar y en otro. A nosotros nos han puesto al frente del gobierno y a ellos les han puesto al frente de la oposición. Y ojalá aprovechen estos 4 años pues para hacer una oposición útil y no una oposición destructiva que al final se queda en la descalificación y en el acoso y derribo a las personas. Y yo creo que esto, pues en fin, espero que los ciudadanos y ciudadanas tomen nota de cuál es la actitud que tiene en este caso el principal partido de la oposición, que en nada obedece al interés general y sí, bueno, pues a una oposición destructiva en lo que están es, pues en eso, en intentar pues el acoso y derribo al gobierno de España, pero es que no va a pasar. Es que llevan ya 6 años intentándolo y por tanto yo lo que les pido es que hagan una oposición útil y que abandonen esta oposición destructiva y que en los temas que afectan a la corrupción de su partido, pues como le dije ayer, plante cara y le exija la dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque estas actitudes que estamos viendo, ¿no?, contrarias a la democracia, ¿no?, de ir contra la libertad de prensa, contra medios de comunicación que lo único que están haciendo es informar sobre un caso de corrupción que afecta a su partido, me parece que es algo extraordinariamente grave y que exigiría también de una respuesta firme y contundente contraria por parte de la dirigencia del Partido Popular. Pero eso, por desgracia, ni está ni se le espera. Pero en fin, bueno, que al final vamos a hacer una rueda de prensa aquí. Mañana nos vemos, ¿vale? Venga, chao.